Agradecidos con su audiencia, iniciamos el segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45. Hoy viernes, un viernes lluvioso, un viernes de verano con mucho frío y en algunas zonas del país con precipitaciones, esperando que se encuentre ya en su hogar, gozando de un descanso merecido al cierre de esta semana. Le contamos que esta noche conversaremos sobre el cierre de la misión del Fondo Monetario Internacional, que ha hecho una evaluación de la economía guatemalteca, no sin antes iniciar esa entrevista dándole la bienvenida a Marínez Rivera. Buenas noches, Marínez. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, hablando sin duda alguna de un tema importante, ¿no? Habrá que ver qué dicen los expertos, qué hay detrás de ese buen desempeño macroeconómico del país. Y ya arrancando, iniciando también la Semana Santa, ¿no? A punto de empezar una Semana Santa un poco más normal de lo que había sido años anteriores. Poco a poco se Así recuperan es. las tradiciones de la Cuaresma en nuestro país. Y es que, como le contaba en la introducción, el Fondo Monetario Internacional concluyó el día de hoy, viernes 8 de abril, la visita a Guatemala en la revisión de lo que denominan el capítulo 4, en el cual se evalúa el desempeño económico, la política fiscal, indicadores sociales y el sistema financiero nacional, encontrando una serie de hallazgos y haciendo una serie de aclaraciones y puntualizaciones respecto del desempeño macroeconómico de nuestro país. Y para desmenuzar esa visita que ha concluido el día de hoy, hemos invitado al licenciado Guillermo Díaz. Él es investigador del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Rafael Andívar, al licenciado Javier Núñez, presidente del Consejo Consultivo del Instituto para la Competitividad Económica, ICE, y al licenciado Abelardo Medina, experto del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. A los tres el agradecimiento por tomar esta comunicación viernes por la noche. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias por la invitación. Buenas noches a los tres, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Licenciado Núñez, para arrancar con usted un poco respecto a su análisis, para poner también en contexto a la audiencia a qué se debe pues esta evaluación satisfactoria de parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo evalúa usted? ¿Cuál es su primer análisis al respecto? Sí, ¿qué tal, Marinette? Muy buenas noches. Lo primero que habría que decir es que el Fondo Monetario Internacional practica visitas a través de misiones de técnicos especializados que se dedican a analizar una serie de indicadores económicos, monetarios, financieros, fiscales e incluso de desarrollo social de los distintos países que forman parte del Fondo Monetario. Esto se hace con cierta regularidad. Hasta antes de la pandemia se hacía cada año. Y ahora se recupera este análisis, y lo que presenta, las conclusiones que presenta el Fondo Monetario Internacional son bastante optimistas respecto a la economía guatemalteca. Hacen una serie de señalamientos respecto de la posibilidad de recuperación del crecimiento en un entorno de estabilidad financiera, monetaria y de precios. Fundamentalmente lo que señala el Fondo Monetario es que Guatemala se encontraría en la posibilidad de recuperar la senda de crecimiento que tenía hasta antes de la pandemia, a diferencia de otros países. Doctor Díaz, precisamente decíamos en la introducción que hay también una declaración final de la misión de la consulta del artículo 4, correspondiente al año 2022. Sus primeras impresiones respecto del documento que fue emitido, esa declaración que emite el Fondo Monetario Internacional luego de la visita a Guatemala. Muy buenas noches, gracias por la invitación, con gusto. Pues como bien lo mencionaba Javier Núñez, el documento es, desde el punto de vista macroeconómico, pues resalta los aspectos positivos que tiene nuestra economía y la recuperación tan pronta y fuerte que tuvo en la parte de la actividad productiva. Tal vez donde está un poco los temas que el fondo, pues siendo un organismo internacional, pues tiene que usar el lenguaje respectivo y es un poco diplomático, para decirlo de alguna manera, es en la parte social. Obviamente ellos hablan de los rezagos que hemos tenido y que pues no se ha podido evaluar en toda su magnitud por la carencia de estadísticas. Recordemos que pues con la pandemia se quedó suspendido algunas de las encuestas que tradicionalmente se hacen. Recién el año pasado se retomó la ENEI, pues básicamente no reflejó
en toda su magnitud el efecto del empleo, porque ya estábamos en la época post-pandemia. Y recordemos que tradicionalmente tenemos un mercado laboral que se caracteriza por mucha informalidad o autoempleo o empleo autónomo. Entonces, pues, más allá de lo que en su momento se dijo cuando las cifras del el número de cotizantes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social bajó en más de 100,000 y luego se recuperó, pues no sabemos exactamente cómo se dio. Pero algunas otras noticias que ustedes, los medios de comunicación, han estado dando, como por ejemplo la que publicaban hoy, de que se ha incrementado el número de casos de desnutrición, pues sabemos que había venido alguna mejora en esta variable social, pero que con la pandemia se descuidó y empezó de nuevo a repuntar de tal manera que podría ser que se perdió lo que se había avanzado en educación, que el documento del fondo lo hace ver también. Pues ya teníamos una baja en la cobertura. De hecho, la tasa bruta de escolaridad, tanto a nivel primario, que había alcanzado ya más del 90%, ha venido reduciéndose en los últimos años, y pues era parte de los retrocesos que traemos pre-pandemia y que obviamente se vieron un poco acentuados post-pandemia. De nuevo reitero, el documento del Fondo Monetario pues resalta bien los aspectos positivos en el lado macroeconómico. Tal vez discreparía un poco ahí también en la recomendación que hace de política monetaria respecto a tenerla en consideración para lo que es la inflación. Recordemos que la inflación que estamos viviendo actualmente en la mayoría de países del mundo es una inflación de costos. Entonces, a mí se me resulta un poco difícil cómo la política monetaria va a combatir una inflación de costos. Sería un aspecto que yo no estaría de todo de acuerdo con el documento del fondo. Ese sería mi comentario por de pronto. Licenciado Medina, ¿cuáles son justo también mi pregunta iba en esa línea, su análisis respecto a esas principales recomendaciones del Fondo Monetario Internacional? Ya el licenciado Díaz hablaba un poco respecto a la reducción de esas brechas sociales, también a una mayor inversión en infraestructura. Digamos, ¿cómo evalúa usted estas recomendaciones? ¿Qué tanto también el Estado de Guatemala está en su capacidad de poder llevarlas a cabo? Bueno, yo creo que lo primero, como ya lo mencionaron mis dos colegas previamente, es que debemos ubicar las declaraciones del fondo en el entorno del grado de competencia que ellos tienen. A ellos lo que les interesa es garantizar que el sistema de pagos internacionales se mantenga y que los países tengan la capacidad suficiente financiera para poder atender las operaciones financieras internacionales con el resto del mundo. Y eso es lo que hace una evaluación. Claro, en la su evaluación tratan de hacer una medición de corto, mediano y largo plazo. En la parte de corto plazo, que es a la que se refiere primariamente, ellos destacan, como es completamente correcto, lo hemos visto prácticamente todos a nivel local, de que Guatemala vivió en el año 2021 un significativo crecimiento económico como consecuencia del rebote económico. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional hace una referencia muy interesante a que parte de este rebote económico y este crecimiento económico deriva de dos factores adicionales. Uno es el del crecimiento de las remesas internacionales, que no es un factor del que nos debamos sentir muy orgullosos, y también del contagio que ocasionó el incremento significativo del gasto público que tuvieron los grandes países del mundo. Entonces, lo que estamos observando que Guatemala tuvo una recuperación muy dinámica, sí reconozco que más dinámica que la mayor parte de países centroamericanos. De hecho, es el único país de la región que ya a partir de 2022 recuperará el nivel de crecimiento económico y el nivel de producción que tenía antes de la pandemia. Lo que estamos observando es una recuperación de la normalidad económica de Guatemala previo a la pandemia. Pero eso no significa necesariamente que estemos bien, significa que estamos dentro de las condiciones normales. También es así que el mismo Fondo Monetario advierte que la tasa de crecimiento económico retomará su nivel normal buscando el crecimiento potencial de largo plazo, que es 3.5%. Eso quiere decir que no estamos hablando de un cambio estructural o de decisiones políticas, ni en materia fiscal, ni en materia económica monetaria, que estén cambiando las condiciones sociales de los guatemaltecos. Y en el largo plazo, mi colega, el doctor Guillermo Díaz, lo apuntaba muy bien. El Fondo Monetario advierte que esas deficiencias estructurales que el país tiene en materia de infraestructura física e infraestructura social
tarde o temprano nos pueden causar más problemas que de los que ya nos está ocasionando en materia de competitividad internacional. Entonces, si lo vemos de una forma objetiva, el análisis del fondo es bueno en el sentido que nos está diciendo que recuperamos nuestra capacidad de comportamiento macroeconómico, de estabilidad macroeconómica de corto plazo, pero no nos está diciendo nada diferente con respecto al comportamiento de largo plazo. Tal vez lo que hay que destacar allí, y nosotros estamos completamente de acuerdo, es la recuperación de la capacidad, habrá que evaluarla con mayor detenimiento, de la administración tributaria del país. Por lo demás, lo vemos muy normal. Ahora, licenciado Núñez, y cito la declaración del Fondo Monetario Internacional, refiriendo que las perspectivas de la economía guatemalteca siguen en general siendo positivas, aunque están sujetas a riesgos externos elevados. Y el documento de la declaración cita dos elementos importantes: la incertidumbre generada a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, que está generando una serie de desajustes en la economía, en las economías del mundo, y por otro lado también habla de el impacto que está teniendo la inflación en Estados Unidos, que puede también afectar en su momento el envío de remesas. ¿Cómo evalúa usted estos dos componentes que la declaración cita, y sobre todo haciendo ese énfasis en referir que la economía guatemalteca está sujeta a riesgos externos elevados? Lo que señala el Fondo Monetario es algo que ya hemos platicado en otras ocasiones. Este año es de particular incertidumbre por el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia. Hace un mes que platicamos de este tema, la perspectiva que se tenía era que aparentemente iba a ser un conflicto de rápida resolución, era lo que parecía. Sin embargo, se ha venido complicando por la reacción que ha tenido Ucrania y también la reacción que ha habido a nivel internacional. Entonces, yo diría que ese panorama de incertidumbre no se ha despejado y yo creo que va a continuar durante varios meses y evidentemente va a generar un impacto económico en distintos frentes, de manera destacada en la provisión de varias materias primas y productos esenciales, sobre todo en materia agrícola y en materia de producción de microcomponentes, que son insumos para muchas industrias. El tema de la inflación es un tema que ya se venía vislumbrando desde finales del año pasado. De hecho, creo que también en este espacio lo comentábamos a finales de diciembre, cuando decíamos pues, que en Estados Unidos y en otras economías desarrolladas, para hacer frente al COVID, tuvieron que reaccionar y realizar fuertes desembolsos a costa de las finanzas públicas. En Estados Unidos hubo un crecimiento del gasto público más o menos equivalente al 10% de su PIB, pero también lo hubo en Alemania, lo hubo en Inglaterra y en otros países. Y bueno, pues en economía algo que sabemos es que no existen los desayunos gratuitos y de que las cuentas tarde que temprano se pagan. Entonces, no puedes ejercer un estímulo económico equivalente al 10% del Producto Interno Bruto sin que ello no tenga una repercusión en el plano macroeconómico. Entonces, desafortunadamente para las economías periféricas, por llamarlas de alguna manera, pues tenemos que convivir y que arreglárnoslas para que los efectos desestabilizadores que tengan estos fenómenos monetarios e inflacionarios en esas economías desarrolladas nos impacten lo menos. Ahora, el Fondo Monetario lo que dice es que esas son variables relativamente exógenas con las cuales se tiene que vivir en la economía guatemalteca. Y yo diría que lo importante aquí es que el Fondo Monetario resalta que la economía guatemalteca está más o menos dentro del mismo rumbo que tenía antes del COVID. Y eso yo diría que es algo destacado, porque no todos los países están así. Y les pongo el ejemplo de mi país, México, ¿no? Donde el panorama macroeconómico pinta bastante complicado y bastante distinto a como se veía antes del COVID. Entonces, no todos los países están pudiendo retomar la senda de crecimiento que tenían antes del COVID. Independientemente de que aquella senda fuera suficientemente satisfactoria o no, ¿no?
hay países donde se está teniendo un deterioro significativo y se está generando mucha incertidumbre. Licenciado Díaz, ya lo mencionaba también el licenciado Medina, y una de las cosas que resalta pues este informe es la histórica recaudación de impuestos de 2021 y las expectativas de mantener pues este tipo de ingresos fiscales. ¿Cómo evalúa usted especialmente pues este punto en la histórica recaudación tributaria en el país? Digamos, ¿cuál es su análisis y percepción al respecto, licenciado Díaz? El tema de recaudación tributaria pues sigue siendo una tarea pendiente. Recordemos que ha habido un debilitamiento de la carga tributaria. Si bien es cierto, cuando lo vemos en términos absolutos, nos asombra hablar de cientos de miles de millones de quetzales. Recordemos que en términos del tamaño de la economía no es tan grande como se quisiera. De hecho, yo estaba viendo por una investigación que estoy haciendo la participación del sector gobierno en distintos países precisamente para medir la productividad. Y hay países que, por ejemplo, sobresale más del 20% de la participación del sector público en la economía, mientras que en nuestro caso pues, no pasamos de un 12, 13% por ahí más o menos, y lo cual pues, nos demuestra que somos un estado todavía pequeño y que a la lastre, pues esto nos ha repercutido en buena parte de los comentarios que hace el fondo, principalmente por el lado de infraestructura. Recordemos que si bien nos va en el país en promedio en los últimos 20 años hemos construido nuevas carreteras alrededor de unos 200 kilómetros por año. Y no estoy hablando de carreteras asfaltadas, en buena parte son caminos comunales de terracería para comunicar comunidades rurales. Recientemente se inauguró la carretera ahí de Quiché, Huehuetenango, si recuerdo bien, o Chimaltenango, Quiché también, que son de los pocos proyectos que, digamos, son de envergadura, pero no hemos tenido una megacarretera, tal vez con la ayuda de los taiwaneses, ampliar la carretera al Atlántico a unos carriles más hasta cierto nivel, pero después del rancho para allá empieza otra vez el calvario. Lo mismo nos pasa cuando vamos a carretera al Salvador. Cuando uno intenta pasar Jutiapa, hay otra vez un embudo como el que se miraba en Chimaltenango. Y a cualquier lado que uno va, después, como digo, del rancho por el lado norte, empieza por el lado sur, cuando uno ya va por Cuyotenango, empieza otra vez el embudo. Y es increíble, incluso hoy día, yo me tardé 3 horas para recorrer 18 kilómetros de esta ciudad de Guatemala al día de hoy. Imagínense el costo económico y social que eso está teniendo. Entonces, es parte de nuevo por todo ese rezago que hemos tenido en la recaudación y en consecuencia, pues, en el gasto. Desde luego habrá una parte que pueda ser atribuida a temas de despilfarro o fuga de los recursos por la corrupción, que es otro de los temas que hay que seguir combatiendo. Yo recuerdo de hace algunos años publiqué un artículo que decía que claramente que la corrupción le resta a la lucha contra la pobreza. He visto también en otro artículo que recién publiqué que en la medida de que hay más corrupción también hay menos inversión por el lado de la inversión extranjera directa. Es decir, fue notorio cómo cuando empezó a crecer el país, el indicador de corrupción, es decir, empezó a tener una mayor desventaja o una pérdida de competitividad por el lado de la corrupción, la inversión extranjera empezó a bajar. Pero eso es sintomático, no le digo yo, ahí cualquiera puede ir a consultar las cifras y va a ver que esa relación está pues bien marcada. Cuando una variable crece, la otra empezó a decrecer. Entonces sí es importante también combatir esos temas de corrupción para ir un poco cerrando esas brechas y tratar de ir mejorando las perspectivas del país. Porque si seguimos así, yo no veo un diferente país dentro de unos 15, 20 años. Es decir, vamos a seguir teniendo el mismo tipo de país y vamos a seguir contando la misma historia con un crecimiento de 3,5% cuando muchos otros países han crecido 6, 7% o mucho más y han logrado, lo más importante, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, entiéndase, muchos países del Cono Sur, mientras que nosotros pues seguimos anclados en una tasa de pobreza de un poco más del 50%. Entonces creo que sí es importante ir viendo esos temas en su magnitud, pero yo por ahí me iría quedando porque no soy precisamente el mejor experto para hablar de temas tributarios.
No obstante, el licenciado Medina es el experto de este panel en esta materia y profundizando en esa línea, licenciado Medina, el punto 7 de la declaración hace precisamente un saludo a la larga y muy prudente política fiscal en Guatemala que ha coadyuvado la estabilidad macroeconómica, aunque esto refleje también la ausencia de inversión social y el apostarle al desarrollo de la gente. Sin embargo, hay dos elementos que creo vale la pena abordar de la declaración. Por un lado, refiere el Fondo Monetario que hay una sostenibilidad fiscal pese a carecer de un ancla fiscal explícita. Y esa es una primera pregunta. ¿A qué se refiere la declaración en ese aspecto? Y luego, por el lado del gasto, la política fiscal por el lado del gasto, el Fondo Monetario refiere también el tema de la inversión en subsidios, específicamente al gas, los derivados del petróleo, y hace referencia a algunos aportes a pequeños agricultores, siendo muy contundentes al referir que se deben de mantener de forma temporal y focalizada. ¿Cómo evalúa usted cómo se ha dado el gas, la política fiscal por el lado del ingreso cuando no tenemos un ancla fiscal y por el lado del egreso estas apoyos o beneficios fiscales que no terminan de quedar en claro a quién beneficia? Bueno, el primer punto es que muchos países de la región, de hecho en Centroamérica hay varios de ellos que tienen lo que se conoce como el nombre de un ancla nominal fiscal explícita. Es decir, en su legislación ahí está aprobado cuál es el nivel máximo de deuda o el nivel máximo de déficit fiscal al que están obligados a aspirar los países durante determinado tiempo. Por supuesto, eso implica que pues, los ingresos pueden girar en torno a algo, o acomodarse a ese nivel de déficit fiscal. Guatemala no tiene nada de eso, pero sí tiene un ancla nominal implícita, que es la aprobación del déficit fiscal por parte de la Junta Monetaria. Recordemos que en la programación monetaria del Banco Central, ahí mi colega Guillermo se recordará de estos viejos tiempos, se recomienda al Ministerio de Finanzas, y el ministro de Finanzas forma parte de la Junta Monetaria, que el déficit fiscal no pase más allá de cierto nivel. Y en forma histórica, el país le ha hecho razonablemente caso al Banco Central en el establecimiento de esos límites. Claro, el año de la pandemia, el año de la crisis sanitaria, nos tuvimos que salir de esa disciplina porque era un caso de emergencia, pero estamos buscando la recuperación en torno a eso. Entonces, si bien es cierto, no hay un ancla nominal explícita, en la práctica sí hay un ancla nominal. En segundo plano, hay que entender que hay una diferencia fundamental entre la suficiencia y la sostenibilidad fiscal, como ya lo hemos platicado desde hace mucho tiempo. Guatemala no es un país suficiente fiscalmente. Definitivamente no maneja los recursos que son apropiados para atender y combatir los problemas sociales. Pero tampoco es un país que sea sostenible fiscalmente en el largo plazo, porque el nivel de ingresos permanentemente no alcanza para cubrir los gastos programados. Lo que termina sucediendo es que hay un acomodo de los gastos al nivel de ingresos. Entonces, el país termina teniendo poco déficit y poco nivel de crecimiento de la deuda, no tanto porque el país se ha ordenado, sino porque en la ejecución presupuestaria los ministerios de finanzas se ven sujetos a la disponibilidad presupuestaria y porque en la ley del presupuesto dice claramente que no podemos gastar más de lo que está establecido y la deuda que está sido aprobada por el Congreso. Entonces, aquí hay que verlo desde este otro punto de vista. Lo que está tratando desde hace mucho tiempo y lo han logrado con un razonable éxito es hacer sostenible la deuda del país. Eso lo hemos logrado razonablemente bien. Ahora bien, esto definitivamente ha representado un abandono de largo plazo de la atención a las necesidades de los guatemaltecos. Estoy completamente de acuerdo de que los subsidios, cuando son para atender un problema coyuntural, deben ser coyunturales. O sea, creo que eso no lo vamos a discutir, porque si el problema que tenemos para el precio de la gasolina o el problema del gas desaparece, Dios quiera, dentro de poco tiempo, porque ya no hay factores que estén elevando estos precios, no hay una razón para mantenerlos. El problema es cómo lo interpretamos políticamente si el problema se mantiene en el más largo plazo. Y entonces uno diría que el gobierno, siguiendo la recomendación del Fondo Monetario, quite esos subsidios para que no afecte la
sostenibilidad de la deuda pública y para que se mantengan en equilibrio las finanzas. Pero eso significa empujar otra vez a más gente a la pobreza. Entonces hay que tener cuidado con el balance, porque el gobierno de lo que debiera estar preocupado es de buscar los suficientes recursos y, como lo decíamos bien, utilizar bien los que tiene para que pueda atender los problemas estructurales y atender en el muy corto plazo aquellos que surgen, como el problema que tenemos. Un último elemento, pues nosotros no deberíamos estar preocupados realmente por dar un subsidio de corto plazo si tuviéramos políticas que realmente hicieran que sacáramos a la mayor parte de la población de la pobreza y la desnutrición. Pero eso no lo hemos visto y a eso hace referencia el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno, a pesar de tener suficientes espacios fiscales, no ha logrado crear un clima que realmente impulse la atención a esas necesidades. Eso es lo que tenemos que hacer y no estarnos preocupando tanto de cuándo vamos a quitar los subsidios de corto plazo. Licenciado Núñez, usted ya mencionaba en su intervención anterior respecto a que Guatemala sobresale desde su punto de vista en esta evaluación por esa estabilidad, sobre todo pre y post-COVID, digamos, ahondando un poco más respecto a ese análisis y ese punto, ¿a qué se debe esta resiliencia económica de nuestro país? Si bien lo hemos mencionado, pues creo que en varias ocasiones hablar y profundizar un poco más también respecto a ese punto, que es bastante positivo también. Bueno, el Fondo Monetario lo señala muy claramente. Dice que Guatemala ha sido un país muy prudente en sus políticas monetaria y fiscal, y lo ha sido desde hace muchos años. Ahora, eso evidentemente pues tiene ciertos resultados, porque cuando se es tan prudente, cuando se tiene un gasto público relativamente pequeño, pues no se pueden atender algunas necesidades sociales y de creación de infraestructura. Entonces, el ser disciplinado financiera y fiscalmente y el tener un Estado relativamente acotado son buenos en términos de la estabilidad macroeconómica, pero dificultan tener una tasa de crecimiento y atender ciertas necesidades sociales a una tasa mucho más rápida. Yo hay algo que quisiera comentar. A mí me llama mucho la atención. Este informe del Fondo Monetario es muy distinto de lo que el Fondo Monetario decía en los años 80. En los años 80, cuando las crisis de la deuda en América Latina, los informes del fondo eran bastante draconianos, muy fríos en términos de las estadísticas y de las metas en cuanto a déficits público, déficit externo, etcétera, ¿no? Y el fondo que estamos viendo es cierto que su narrativa no se aleja de la búsqueda de la estabilidad del sistema internacional de pagos, porque ese es finalmente su objetivo. Sin embargo, apunta varias cosas muy interesantes, en las cuales yo creo que incluso se contienen, porque evidentemente no es su rol, pero hablan por ahí de que el Estado guatemalteco tiene cierto espacio que han estado utilizando para estos subsidios temporales a la energía, pero dicen ellos, a lo mejor hay que pensar que cuando estos subsidios se acaben, por ahí hay un espacio que se puede utilizar, por ejemplo, para impulsar el desarrollo de infraestructura. Hacen un llamado a hacer una mejora en la recolección de estadísticas, sobre todo vinculadas con temas sociales, y también hacen un llamado a continuar con la mejora en la eficiencia del sistema de recaudación. Pero yo creo que hay una especie de guiño de parte del Fondo Monetario hacia Guatemala cuando mencionan que han sido muy prudentes en el manejo de su deuda y tienen una tasa de deuda en relación con el Producto Interno Bruto pues de las más bajas de la región e incluso a nivel América Latina. Entonces, el Fondo Monetario no lo dice explícitamente, pero dejan entrever que por ahí habría cierto margen de acción para impulsar algunas políticas que pudieran atender dos problemas fundamentales que ellos ven: el tema de la inclusión social y el tema del desarrollo de la infraestructura. Tal y como ya se mencionó en esta entrevista, doctor Díaz, al fondo lo que le interesa exclusivamente es que los estados conserven su capacidad de pago, teniendo en cuenta que es un organismo financiero internacional.
Y hay una variable sobre la cual el informe y la declaración pone especial atención, que tiene que ver con el tema de la inflación. Usted ha referido ya en su primera intervención que estamos viviendo una inflación de costos. No obstante, llama la atención que al fondo le interesa que se mantengan ancladas las expectativas de inflación, pero plantea la flexibilización del tipo de cambio que puede ayudar a absorber shocks externos. ¿Cómo evalúa usted este planteamiento y las posibilidades que tiene la economía guatemalteca de flexibilizar nuestro tipo de cambio? Creo que es un poco difícil en cuanto a si por flexibilizar implica que desean que sea un poco mayor, yo veo que es un poco difícil. Por la cantidad de remesas que estamos recibiendo y la cantidad de reservas internacionales que tenemos, alrededor de 20,000 millones, y recordemos que ya hemos sobrepasado los 15,000 millones. Tenemos más de un año de ahorros en el colchón de la abuelita, para decirlo un buen chapín, para cubrir importaciones de esa magnitud. O sea, perfectamente podemos estar un año sin exportar nada, que podemos cubrir nuestras importaciones, perdón, completamente, ¿no? Entonces, yo sí veo eso un poco difícil. Si va para abajo, también me preocuparía porque se implicaría castigar al sector exportador, y en ese sentido, pues la autoridad monetaria está ahí haciendo malabares en el equilibrio, tratando de neutralizar esos excedentes de dólares que ya sabemos todos que están llegando por la vía de las remesas y que van a seguir llegando, porque obviamente el flujo migratorio sigue habiendo, y en consecuencia pues eh, sigue dándose ese envío a Guatemala. Y además sabemos que el mercado laboral en Estados Unidos ahorita está en un buen momento, hay un alza en los salarios en los Estados Unidos, hay más oportunidades de empleo, hay personas que, pues recordemos que en Estados Unidos no es raro tener 2, 3, 4 empleos, porque son empleos por hora, de ahí cualquier persona pues puede obtener muy, muy buenos ingresos que luego los envían. No obstante eso, al menos lo que yo he visto con las estadísticas de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingreso, es que ese aumento responde más a un mayor número de personas que están enviando que al monto de las remesas. De hecho, si uno compara el promedio de la última ENEI contra el promedio de la previa a la pandemia de 2019, lo que encuentra es que hubo una baja en el monto promedio de las remesas, lo cual, de nuevo, insisto, me lleva a pensar lo que estaba viendo es que no están enviando más remesas por familia, sino estaban enviando más personas o a más familias, y que viene a ser un elemento importante para muchas familias, que representa alrededor de un 80 o más del 100% de su ingreso salarial. De esa magnitud es para que los que reportan, cuando uno compara lo que reciben de remesas contra lo que reportan como ingresos salariales, pues está entre esa magnitud de 80 a 100%. Entonces, sí puede ser un mecanismo para tratar de contener, en el sentido de reducir un poco las importaciones, como lo podría ser el efecto de un arancel. A la hora de darse un aumento del tipo de cambio, pues obviamente encarece la importación, y todos sabemos por ley de la demanda que eso haría que bajen un poco las importaciones, y ahí podríamos tener un poco la reducción del shock externo. Pero de nuevo, no veo cómo poder evadir el riesgo sistémico, porque no es solo de la economía guatemalteca, sino es a nivel mundial. Por ejemplo, el aumento de los fletes por la crisis de los contenedores, el aumento de todo lo que son los alimentos que se está dando ahorita. Y precisamente yo lo miraba hoy en Finanzas Yahoo, ahí el salto que ha tenido el precio o el índice mundial del precio de los alimentos, y precisamente por estos problemas. Recordemos que Ucrania es buena parte del granero del mundo, Rusia también es buena parte de lo que es la producción de fertilizantes, y en consecuencia pues va a ser inevitable que haya alzas en el precio de los productos agrícolas, ya sea por costos o por temas de falta de oferta. Entonces, sí veo un poco complicado que podamos paliar ese choque externo. Así es que ahí también tengo mis reservas de que pueda ser una política, por las razones ya argumentadas, del abultado ingreso de remesas, y porque es un riesgo sistémico. O sea, todos los países del mundo estamos experimentando. Tal vez en Guatemala no se está reflejando mucho
con excepción de ahorita del mes de marzo, que ya subió un punto o casi 1.3 puntos porcentuales la inflación, pero es por el efecto de nuestra base. Recordemos que nuestra canasta básica es de año 2010 y estamos en 2022. Por consiguiente, tenemos desactualizado cuál es la composición de la canasta de bienes y servicios de la familia guatemalteca y principalmente posterior a la pandemia, que yo tengo la impresión de que hay una recomposición de gasto en favor de lo que podría ser el rubro de la salud o medicinas, principalmente para todas aquellas familias que se vieron afectadas por la COVID-19. Entonces, de nuevo, ahí tendríamos que ver cuál es de nuevo la composición, como para saber realmente cuál podría ser la inflación efectiva actualmente, que va a subir en la medida que se vaya dando ese traslado de la inflación internacional. Por ahí me estaría comentando yo. Licenciado Medina, ya el licenciado Díaz hacía un poco alusión al tema de las remesas y justo en esa línea va mi pregunta, ¿qué rol podrían estar jugando desde su análisis y punto de vista también las remesas en este desempeño económico, considerando que lo que hemos visto en los últimos años, incluso en pandemia, pues han seguido aumentando a pesar de la crisis? Bueno, las remesas han sido trascendentales, pero no solo en el periodo de la crisis, ya desde mucho tiempo atrás. Empecemos diciendo que históricamente Guatemala tiene déficit en la balanza comercial, o sea, las exportaciones son menores que las importaciones, eso históricamente. Y antes, cuando el volumen de remesas era muy pequeño, el país enfrentaba ciertos problemas para sostener el tipo de cambio porque no entraban los suficientes flujos por inversión extranjera, no entraban los suficientes flujos de créditos y de alguna forma presionaban al tipo de cambio para arriba. Pero hace ya bastantes años que el nivel de las remesas está prácticamente al nivel de las exportaciones en el país y sobrepasa abundantemente el nivel del déficit comercial y del déficit en cuenta corriente. Entonces, simplemente lo que estamos observando es que las remesas se han convertido paradójicamente, a pesar de que son un mecanismo de exclusión de las personas, en un instrumento de estabilización comercial y en un instrumento de estabilización del tipo de cambio del país. Aquí este aspecto quiero recordarlo, porque cuando uno mira, estoy totalmente de acuerdo de que el nivel de remesas está creciendo, no tanto porque las personas que están en Estados Unidos estén mandando más, sino porque son más personas las que están migrando del país. Y esa situación se da precisamente porque hay menos oportunidades de empleo y aquellas que existen, el nivel salarial es bajo. Eso quiere decir que prácticamente nos estamos equilibrando a fuerza de expulsión de personas. O sea, diciéndolo de otra forma, nos hemos estado especializando en los últimos años a exportar personas, lo cual es lamentable. Pero las remesas sí han sido trascendentales. Hay un segundo elemento. Aun cuando no tenemos medición del nivel de pobreza en Guatemala desde 2014, percepción personal es que el nivel de pobreza en el país sí ha disminuido, pero no como consecuencia de un cambio estructural en la producción del país, sino precisamente porque un número muy significativo de familias en el país recibe remesas y consecuentemente su capacidad de consumo ha incrementado. Al extremo, como lo podemos observar, que las remesas son un importante elemento de potenciación del consumo interno y de la recaudación del impuesto al valor agregado cuando se hace en el sector formal. Entonces sí, las remesas hoy son un elemento importantísimo para el país, para potenciación del crecimiento económico, para equilibrar la economía y para mantener la estabilidad del tipo de cambio. Ahora, licenciado Núñez, hace algunas semanas llamó la atención que en la dinámica legislativa saltara al debate político las reformas a la ley de bancos y se especuló que precisamente esa dinámica era en torno a la visita de esta misión de consulta del Fondo Monetario Internacional. En el punto 9 de la declaración del FMI hace referencia precisamente al sistema bancario, reconociendo que conserva la solidez, pero convendría, y cito, de acelerar las reformas encaminadas a mejorar el marco de supervisión y regulación del sistema bancario nacional. Y más abajo refiere
que considera importante la adopción de la nueva ley del mercado de valores para fortalecer los fundamentos necesarios para el desarrollo de los mercados financieros y al mismo tiempo fortalecer el marco de supervisión y regulación correspondiente. ¿Cómo entender ambos elementos, tanto el llamado de atención al organismo legislativo para acelerar las reformas a la ley de bancos y la adopción de esta ley del mercado de valores? Bueno, el Fondo Monetario probablemente está viendo algunas vulnerabilidades en el sistema financiero guatemalteco y probablemente esté preocupado por la posibilidad de que se pierda cierta disciplina en la manera en la cual los bancos prestan. Porque cuando están haciendo el llamado a mejorar la regulación prudencial, a lo que se refieren es la asunción de riesgos por parte de la banca privada, ¿no? Entonces, yo no conozco a detalle el régimen regulatorio guatemalteco, pero muy probablemente ellos estén viendo que el régimen regulatorio de la banca está rezagado respecto a ciertos estándares internacionales. Es muy probable. Y al mismo tiempo, el Fondo Monetario está llamando la atención respecto al fenómeno de expansión de las fintech, que son modelos financieros alternativos con base en el uso de la tecnología digital, que en algunos países están desplazando a los modelos tradicionales de banca, ¿no? Entonces, si el sistema bancario no está perfectamente bien regulado y en paralelo surge una competencia fintech que pudiera generar un riesgo para el sistema bancario, esto podría llevar a la banca tradicional a asumir posiciones de riesgo que de alguna manera pudieran generar algún problema, algún riesgo de inestabilidad. Yo creo que por ahí lo están viendo ellos. Y también probablemente lo que estén viendo sea lo contrario, ¿no? De que no quieren que exista un marco regulatorio que inhiba el desarrollo del segmento fintech. En cuanto a la ley del mercado de valores, lo que ellos están viendo es que el mercado de valores en Guatemala es sumamente pequeño, ¿no? Y pues, las empresas necesitan mecanismos de financiación. Y la bolsa de valores es muy importante, no solo por la emisión de valores, sino porque también es un mecanismo para la emisión de bonos de deuda, que son un mecanismo competitivo respecto a la banca para financiar a las empresas privadas, ¿no? Entonces, yo creo que este tema es muy importante, todo el tema de la regulación y la expansión del mercado de valores. Y yo creo que ahí el Fondo Monetario lo que está diciendo es que uno de los mecanismos que se tienen que vigilar en el futuro para que se logre una expansión de la economía guatemalteca pasa por revisar las condiciones regulatorias y de operación de los mercados financieros. Licenciado Díaz, ya nos estamos acercando al final de esta entrevista. Sus conclusiones en torno a este informe, digamos, a futuro, ¿en qué debemos seguir trabajando para irnos apegando también a las recomendaciones que ya hace el Fondo Monetario Internacional? Pues, para continuar con lo que estaban hablando, precisamente en el área del mercado de valores, y un poco fortalecer también todo lo que es la supervisión en el área de microfinanzas para que haya una mayor expansión e inclusión financiera, como bien señala el reporte del Fondo Monetario. Y en el área de valores, me imagino que ellos podrían estar viendo que pudieran haber algunos riesgos que hay que ir controlando, precisamente por el tema que ya mencionaba el señor Javier Núñez, de todo el desarrollo de las fintech. Yo diría, recordemos que hoy día hay muchas plataformas o hay diversas plataformas que los guatemaltecos pueden acceder para poder hacer inversiones en bolsas internacionales, que no sé si están reguladas o no. Yo solo veo la publicidad, que uno puede invertir desde acá y ganar, y etcétera, etcétera. Y recordemos que ya nos ha pasado en décadas anteriores con la bolsa rusa, la bolsa de Brasil, y que ahí hubieron pérdidas cuantiosas cuando todo se cayó porque no estaba debidamente supervisado y los riesgos que se están asumiendo ahí son altos. Entonces, me imagino que eso es un poco lo que quiere alertar el Fondo Monetario Internacional, que se deba regular
para pues tener un mejor control y que no se asuman más riesgos de los que se debieran de absorber. Por ahí diría yo que creo que se debe seguir esa recomendación por el lado financiero. Licenciado Medina, cerramos con usted 30 segundos sus conclusiones y recomendaciones respecto de esta visita del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ya mencionaba en términos generales que es un buen informe, pero hay que observar que hay algunas cosas que no podemos estar de acuerdo. Definitivamente la inflación no se puede controlar por aspectos control monetario. Y segundo, a esto último que estaban haciendo referencia los colegas, lo que están tratando de hacer es reducir el riesgo sistémico porque hay bancos muy grandes. Creo que sí estamos de acuerdo con la reforma, pero no de la forma como está planteado por la Superintendencia de Bancos. Hay que controlar a los bancos para que no haya monopolio en el sistema financiero. A los tres el agradecimiento por haber tomado esta comunicación, deseándoles un buen fin de semana y un descanso reparador para la Semana Santa. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Hasta pronto. Pues bueno, cumplimos con un requisito internacional, Marinés. Ya se ha emitido la declaración del FMI. Así es, Cristian, segura. Sin duda alguna va a ser temas que seguiremos pues abordando dentro de esta mesa, ¿no? Así que a futuro con otros expertos. A usted le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua y recordándole que el próximo domingo en esta misma mesa y en este espacio le tendremos más temas de su interés. Muy buenas noches.